¿Cómo estás, Betito? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Gustavo? Todo. ¿Cómo andan por ahí? Por acá todo tranquilo. Tratamos de mantener todo igual para que la gente no se sienta como que le han cambiado las reglas del juego. Hay seguridad jurídica de programa. Mirá vos, o sea, continuidad jurídica del Estado. Sí, digamos así. Contanos, ¿qué traes en este tu primer envío del 2017 para el análisis? Contanos. En primer lugar, Gustavo, bueno, ya estamos de lleno, pese a que veníamos charlándolo a lo largo de este 2016, que se nos fue, ya estamos de lleno en otra cosa que la campaña electoral que se inicia. Muchos dirán, bueno, pero no, sí, es efectivamente así, hay que empezar a convencerse porque no cabe ninguna duda que se juega una competencia electoral realmente muy trascendente, no solo por lo que significa para la administración del presidente Mauricio Macri. Sabemos este concepto que tiene la Argentina de democracia plebiscitaria, es decir, que la elección de medio término prácticamente te garantiza, sobre todo los gobiernos no peronistas, seguir o no. Y no es un tema menor, es decir, garantiza gobernabilidad, es decir, más allá de lo que dijo en la semana la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, cuando se le preguntó qué podía llegar a ocurrir si el oficialismo fuera derrotado en las urnas, ella dijo que nada del otro mundo, que todo continuaría igual. Sabemos que no es así, Claro. y evidentemente no le quedaba otra Vidal que decir lo que dijo, porque bueno, tampoco iba a plantear lo que en definitiva tenemos antecedentes, ¿no? Lo que le pasó a Alfonsín en 1987 cuando fue derrotado en esas elecciones legislativas, las del año 2000 para la administración de Fernando de la Rúa, que también sufrió un revés, y cuando se gana, es decir, acá es a todo o nada, son finales, es decir, aunque sea por un gol de diferencia o por un voto, definís muchas cuestiones. Por eso se nota un tremendo nivel de ansiedad en todos los campamentos, tanto en el oficialismo, con sus más variadas expresiones, como también en la oposición, que está sufriendo muchos reacomodamientos y yo diría bastantes interrogantes, ¿no? Hoy es muy difícil asegurar o animarse a sostener determinadas premisas que quizás hace un tiempo atrás parecían realmente sólidas, ¿no? Por ejemplo, Gustavo, ¿quién se animaría a afirmar hoy que Cristina Fernández de Kirchner va a ser candidata por la provincia de Buenos Aires? No lo sabemos. Algunos dicen que sí, otros sostienen que no. Hasta te agregaría más. ¿Estamos realmente convencidos que Sergio Massa finalmente, o al día de hoy, si tuviéramos que apostar, va a jugar el todo por el todo, representando al Frente Renovador y eventualmente a su alianza con Margarita Stolbizer en la provincia de Buenos Aires? Y no sé, a ver, la lógica indicaría, por aquello que se dice que si tenés aspiraciones para 2019, primero tenés que cobrar en 2017 o tenés que hacer una buena performance electoral. Pero bueno, está también esa especulación que se empieza a plantear, que algunos consideran que no sería indispensable, que él preferiría tomar alguna distancia y poner a Margarita Stolbizer y a Labaña, por ejemplo, como candidatos a senador, y Malena Galmarini, por ejemplo, encabezando la lista de diputados nacionales, una hipótesis que se está planteando por este momento. Lo mismo, en definitiva, empieza a ocurrir en el oficialismo. Pero me parece que lo interesante, en función de todo lo que estamos tratando de observar como cuadro de situación en este ya segundo mes de 2017 y a un par de meses del cierre de listas, ¿no? Donde se empieza a definir gran parte de la cuestión, que el oficialismo, en función de lo difícil que tiene la oposición, el armado y sobre todo la falta de referentes a nivel nacional, el oficialismo hoy está en una situación un poquito más cómoda. Nadie dice que eso signifique que tenga asegurado el triunfo de antemano, pero hoy la
fotografía lo muestra tan cómodos que de hecho, vos fíjate, hasta los radicales, que normalmente siempre que estuvieron en coaliciones son difíciles de conformar, han salido muy contentos de la reunión que mantuvieron el día lunes en la quinta presidencial de Olivos, con toda la plana mayor de la administración del presidente Macri, con el propio jefe de Estado. Se conformó la mesa nacional, que es la que va a coordinar la campaña electoral, y en definitiva eso trasunta, no digo más optimismo que el que se plantea en la oposición, pero sí me parece que avanzaron algunos casilleros, es decir, todavía hay muchísimos elementos sin definir, no cabe ninguna duda, pero, por ejemplo, se han destrabado algunas cuestiones de las cuales muchos dudaban. Por ejemplo, se ha llegado a un principio de acuerdo desde el sentido común, quizás, que pasando revista en los 24 distritos del país, en muchos ya el propio macrismo acepta que va a ser la Unión Cívica Radical quien encabece las listas, ¿no? Porque siempre se hablaba de que se iba a venir alguna pelea o forcejeo en función de quién lideraba las nóminas del oficialismo en los principales distritos, salvo la provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma también, donde no cabe ninguna duda que va a ser el presidente y Horacio de Larreta en la capital, Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. En muchos otros distritos importantes va a ser el radicalismo que va a batallar, ¿no? En Jujuy, donde Gerardo Morales se juega también muchísimo, ¿no? En Entonces vos, ¿qué dijiste? ¿Cuál es la excepción, Beto? ¿Capital? Capital y provincia de Buenos Aires, el radicalismo sabe que... a ver, provincia de Buenos Aires es un hecho porque no hay ningún dirigente de relieve en la provincia de Buenos Aires en condiciones de querer aspirar a encabezar las listas. Uh-huh. En la ciudad de Buenos Aires hay otro capítulo, ¿no? Pero me parece que quizás empiece a orientarse mejor, que es la conformación de Cambiemos. Es uno de los pocos distritos, Gustavo, donde no existe distritalmente claro, el funcionamiento de la coalición oficialista como tal. Es decir, hasta el día de hoy, en la legislatura, que es el mejor reflejo de lo que ocurre en un territorio, no hay bloque Cambiemos o interbloque Cambiemos. Vos tenés al PRO, el oficialismo que defiende la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, y del otro lado la Unión Cívica Radical y la coalición cívica, y la figura de Martín Lustó, ¿no? Que es todo un interrogante, pero aparentemente se ha avanzado un poquito más. Esta semana también desde la coalición cívica y hombres cercanos a la doctora Carrió pusieron en Twitter declaraciones planteando la necesidad de conformar Cambiemos, y muchos interpretaron, mira vos cómo se termina leyendo la política, qué interesante, muchos interpretaron que como ese tuit a favor de la conformación de Cambiemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibió un retweet de la cuenta personal del actual embajador argentino en los Estados Unidos, Martín Lustó, ya es un signo que hay que interpretarlo como por lo menos que se aleja el fantasma que más preocupa al oficialismo, que es una eventual candidatura de Lustó por afuera de Cambiemos, que evidentemente dividiría los votos en un distrito donde el presidente, por provenir de acá y haber gestionado durante 8 años, está obligado a ganar con mucha comodidad. En el resto, la cuestión, digo, se cae de maduro que la Unión Cívica Radical en los distritos que gobierna va a poner sus candidatos, por eso hablaba de Jujuy con Gerardo Morales, en Mendoza, sin ninguna duda, después de haber logrado volver a administrar esa provincia, van a ser los radicales. Quizás en Córdoba, veremos, ahí hay toda una cuestión muy interesante, porque se dice que José Manuel de la Sota va a ser finalmente el candidato del oficialismo provincial, pero atención, Gustavo, hoy la relación entre de la Sota y su eterno socio político y actual gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, es pésima. Ah, Mirá qué mala que se da la relación, dato político
muy fuerte. Qué mala será la relación entre el ex gobernador y su sucesor actual, que este fin de semana pasado, me contaban, Schiaretti decidió ausentarse, faltar casi en forma sorpresiva a un casamiento porque iba de la sota. Es decir, para no cruzarse socialmente a el hombre que quiere liderar y ganarle a Cambiemos en la provincia de Córdoba. Ahí lo que pasa es que uno está jugado con Massa y el otro está jugado con Macri, ¿no? Exactamente. Y claro, viste, pero eso en primera instancia, cuando ocurre en la política, y más entre peronistas, ¿qué se dice? Bueno, evidentemente la famosa estrategia del policía bueno y la del policía malo, la que hace Hugo Moyano con sus hijos, con Pablo, que es el más duro, pero después está todo arreglado. No, acá, allegados de unos y otros, te confirman que hay una situación tan difícil y tan tensa que hasta puede explotar políticamente en los próximos meses. Atención, esa es una cuestión que puede llegar a alterar el pronóstico que muchos tenemos en relación a que si de la Sota se presenta, gana caminando, es decir, que a Cambiemos se le va a hacer muy difícil, salvo que lo presionara el actual intendente de la capital de Córdoba, Ramón Mestre, que creo que ni por casualidad se subiría a ese colectivo. Me parece que de la Sota la tenía muy fácil en primera instancia, pero ¿qué pasa si hay una ruptura? Es decir, si la sangre finalmente llega al río en tanta tensión política, y eventualmente por esto que decías vos, Gustavo, Schiaretti está muy bien con el gobierno, tiene una relación personal y social de muchos años con el presidente Macri. De la Sota está molesto, es decir, está casi en las antípodas de la actitud que hoy está teniendo el mandatario cordobés. Así que me parece que ese es un tema interesante a seguir. Otro también muy recomendable tiene que ver con una de las elecciones que se anticipa. Recordemos que este año va a haber elecciones a gobernador en Corrientes, es decir, que tiene el calendario modificado al resto de las provincias por las sucesivas intervenciones que tuvo por razones institucionales y de muy malos manejos administrativos de las últimas gestiones. Y lo concreto que ha picado en punta nuevamente Camao Espínola, el ex medallista olímpico, sí, que ya intentara derrotarlo al actual gobernador Colombi. Arranca midiendo muy bien, pese a que es el candidato del Frente para la Victoria, y algunos dudan de que se vuelva a presentar Ricardo Colombi, pero claro, no aparece otro candidato con la fuerza suficiente como para evitar un cambio, ¿no? Que es lo que quizás algunos correntinos empiezan a plantear. Recordemos que la Casa Rosada tiene una alianza con el gobernador de Corrientes y la mira con atención esta elección, sin ninguna duda. Y bueno, el gran enigma, Gustavo, y del que vamos a hablar muchísimo a lo largo del año, tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, y te diría, como para ir concluyendo, que hoy por hoy la fotografía indica más incógnitas que certezas, algunas, por ejemplo, que se parecen a posiciones más fuertes, un poco más seguras, pero sabemos que a Seguro se lo llevaron preso. Hoy el intendente Vicente López, Jorge Macri, aparece como el candidato más firme a encabezar la lista de senadores del oficialismo. Hoy, sí, la semana que viene no sabremos. Es importante que, por ejemplo, el presidente Macri, ahora que se está yendo a España, ha decidido invitarlo a su primo. Es un gesto político importante. Veremos si también termina concurriendo la gobernadora Vidal a este viaje, porque quizás esa foto empieza a ser muy fuerte, se empieza a definir algunas cuestiones vinculadas a la intención del intendente Vicente López de ser candidato. Él todavía no está 100% definido. De todas formas, todavía sigue habiendo candidatos. Veremos qué se hace con Alicia Carrió, si no es candidata, si es candidata a diputada por la provincia, si vuelve a la ciudad de Buenos Aires. Ese me parece que es un comodín decisivo para ver cómo se ordena el oficialismo en el principal distrito del país, y comienza a prosperar, no sabemos con qué profundidad y con qué destino final, una idea que empiezan a motorizar
desde Alberto Fernández hasta Víctor Santamaría, que es tratar de convencer a Cristina que juegue en Santa Cruz, es decir, que no desembarque finalmente en la provincia de Buenos Aires, y tratar de hacer un gran paso entre los candidatos más marketineros, incluyendo a Sergio Massa. Es decir, se está trabajando sobre una hipótesis, veremos, no es muy fácil que simplemente que compitan en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del mes de agosto, Massa por un lado, algunos dicen Daniel Scioli y Florencio Randazzo. Veremos qué es lo que ocurre, pero por el momento el peronismo... ¿Ahí también compite Stolbizer? Y hay, bueno, ese es un dato muy interesante. ¿Quién se lo explica a Margarita, no? Es decir, ¿quién le explica que al tren que se subió, que supuestamente iba a una tercera posición, terminaría eventualmente, porque no hay nada asegurado, jugando en otro lado? Pero ojo, también Malena Galmarini, que algo influye en las decisiones del exintendente de Tigre, no le causa mucha gracia las limitaciones que está poniendo Stolbizer en materia de no quiero ir con el peronismo, porque bueno, ella es de origen peronista, cree que esta idea no es mala, cree que Massa puede ganar esa compulsa y terminar liderando a todo el peronismo bonaerense. Sabe que los muchachos, los intendentes, no le van a andar regalando las cosas. Muchos interrogantes, pero en definitiva me parece que un dato que empieza a percibir, sobre todo los varones del conurbano, es que si no van juntos y fundamentalmente no intentan mostrarse juntos, aunque les cueste, aunque tengan diferencias, para ir armando algo, la cosa se les pone complicada. Qué intríngulis esto último que planteaste, ¿eh? Bueno, vamos a ver cómo juega el tiempo, que el factor tiempo lógicamente va a tener mucho que ver acá. Beto, te mando un saludo muy grande, y gracias. Un abrazo grande y hasta la semana que viene. Chao, hasta la semana que viene. Beto Valdés en el Ojo de la Tormenta.